Primera Pedro 5. Yo, anciano, compañero suyo, testigo de los padecimientos del Cristo y partícipe de la gloria que será manifestada, ruego a los ancianos que están entre ustedes, pastoreen el rebaño de Dios que les ha sido encomendado, cuidándolo espiritualmente, no por obligación, sino voluntariamente, no por sucia ganancia, sino de todo corazón, no como enseñoreándose del rebaño, sino siendo un buen ejemplo para ellos, para que cuando sea manifestado el príncipe de los pastores, reciban de él una corona de gloria que no se marchitará. Marchita. Que no se marchita. Y ustedes, jóvenes, sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta escritura de entender de entender que tienen que hacer lo que es pastoreen el rebaño de Dios. Lo de entender esta escritura. Entonces, esta escritura de entender, pastoreen el rebaño de Dios que les ha sido encomendado, cuidándolo espiritualmente, no por obligación, sino voluntariamente, no por sucia ganancia, sino de todo corazón, no como enseñoreándose del rebaño, sino siendo un buen ejemplo para ellos, para que cuando sea manifestado el príncipe de los pastores, reciban de él una corona de gloria que no se marchita. Y ustedes, jóvenes, sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Entonces, eso de pastoreen el rebaño de Dios que les ha sido encomendado, eso es para los ancianos, porque lo de entender aquí esta escritura que es para los ancianos. Ahí, entonces es para los ancianos, lo que es pastoreen el rebaño de Dios. Aquí lo de entender esa escritura, ruego a los ancianos que están entre ustedes, pastoreen el rebaño de Dios que les ha sido encomendado. Ahí eso lo de entender en Primera Pedro 5, 2. Pastoreen el rebaño de Dios que les ha sido encomendado, cuidándolo espiritualmente, no por obligación, sino voluntariamente, no por sucia ganancia, sino de todo corazón, no como enseñoreándose del rebaño, sino siendo un buen ejemplo para ellos, para que cuando sea manifestado el
príncipe de los pastores, reciban de él una corona de gloria que no se marchita. O sea, para lo de entender esta escritura, de entender esta escritura que de entender esta escritura para que cuando sea manifestado el príncipe de los pastores reciban de él una corona de gloria que no se marchita. Entonces eso y da a entender a los ancianos. A los ancianos deben de hacer lo que es pastoreen el rebaño de Dios que les ha sido encomendado. Eso es para los ancianos. Tienen que darle cumplimiento a eso, a pastoreen. Ellos tienen que hacer lo que es, tienen que darle cumplimiento a eso, a pastoreen el rebaño de Dios. Eso tienen que hacer los ancianos. Porque da a entender esta escritura y lo da a entender esta escritura. O sea, que los ancianos que estén, ellos tienen que pastorear, tienen que hacer lo que es pastoreen el rebaño de Dios. Porque lo de entender ahí en 1 Pedro 5, 1, hay una parte de la escritura que da a entender: ruego a los ancianos que están entre ustedes, pastoreen el rebaño de Dios que les ha sido encomendado, cuidándolo espiritualmente, no por obligación, sino voluntariamente, no por sucia ganancia, sino de todo corazón, no como enseñoreándose del rebaño, sino siendo un buen ejemplo para ellos, para que cuando sea manifestado el príncipe de los pastores, reciban de él una corona de gloria que no se marchita. Entonces eso es para los ancianos. Para los ancianos es aquello que pastoreen el rebaño de Dios. Los ancianos deben de darle cumplimiento a pastoreen el rebaño de Dios. Entonces, y da a entender la escritura que Jesús es el pastor, Jehová es mi pastor. Da a entender la escritura que Jesús es el buen pastor, y da a entender la escritura también que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces ahí vamos entendiendo que Jesús es el buen pastor, lo da a entender la escritura, y Jehová es Yahweh. Entonces Jehová es Yahweh, es el Padre de Jesús. El Padre de Jesús, él es el pastor que tengo y nada me faltará, porque da a entender la escritura que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, así. Y entonces ahí tenemos ya pueden entender que los ancianos que están entre ustedes, entre el rebaño de mi Dios, tienen que darle cumplimiento a pastoreen, tienen que hacerlo. Es lo que me está dando a entender esta escritura. Entonces, ¿y cómo lo van a hacer? Como mi Dios lo hace, porque Él es el pastor. Da a entender la escritura, Jehová es mi pastor. Da a entender la escritura, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, y da a entender la escritura, ahí en 1 Corintios 11, da a entender, Pablo da a entender: sean pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, hay que imitar a Pablo, que él imita a Cristo, yo imito a Pablo en esto, que él imita a Cristo. Entonces, yo imito a Cristo también.
Y ahí estoy imitando a Pablo en esto, que él imita a Cristo, yo también imito a Cristo. Y da a entender Jesús, da a entender Jesús, eh, si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, conociendo a Jesús, están conociendo cómo es el Padre de Jesús. Y viendo a Jesús, están viendo cómo es el Padre de Jesús. Porque Jesús lo da a entender. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, conociendo a Jesús, están conociendo cómo es el Padre de Jesús. Porque Jesús lo da a entender. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, para los ancianos que deben de darle cumplimiento a pastoren el rebaño de Dios, está Jesús. Él es el buen pastor. A Él deben de imitar. Ahí, imitándolo a Él, pueden ya entender qué hacer para darle cumplimiento a pastoren el rebaño de Dios. Así como el pastor, así como el buen pastor que tenemos, el buen pastor que tenemos es Jesús. Así, y él, de él tienen que, o sea, de él podemos entender qué hacer, ya que él es el buen pastor, lo de entender la escritura. Entonces, para los ancianos, tienen que conocer a Jesús y van a entender cómo darle cumplimiento a pastoren el rebaño de Dios, así como lo de entender esta escritura. Porque entre ustedes, los ancianos que están entre ustedes, o sea, que están ahí en el pueblo de mi Dios, da a entender esta escritura, pastoreen el rebaño de Dios. Entonces, para ustedes ancianos, que tienen que darle cumplimiento a eso lo que da a entender la escritura, pastoreen el rebaño de Dios, imiten a Cristo. Y ahí van a conocer al Padre, de Jesús, imitando a Cristo. Conozcan a Jesús. Y ahí van a conocer al Padre de Jesús. Van a poder saber qué hacer como Jesús. Él es el buen pastor. ¿Ya? Y él está el rebaño de mi Dios. El pueblo de mi Dios es el rebaño de él. Y él le da cumplimiento a pastoren. O sea, él le da cumplimiento a lo que es pastorear, a estar como pastor, él, como el buen pastor. Él es quien guía, él guía al rebaño de él, porque es su rebaño, es el rebaño de mi Dios. El pueblo de mi Dios es el rebaño suyo mismo. Entonces, mi Dios es quien puede darle cumplimiento, o sea, a ser como Él es el buen pastor. Entonces, Él puede dar, de Él aprendemos, ¿ya? Entonces, Él puede dar a entender qué hacer, ¿ya? Porque Él tiene su rebaño y Él tiene su rebaño y entonces y él es el buen pastor. Entonces, para los ancianos, pastoreen el rebaño de Dios y lo van a poder hacer imitando a Cristo, así como porque lo da a entender la escritura que lo da a entender Pablo ahí en 1 Corintios 11, lo da a entender Pablo: sean pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, yo hago lo que hice imitar a Pablo en esto, que él imita a Cristo, yo también imito a Cristo, y en eso estoy imitando a Pablo, que él imita a Cristo, yo también lo imito a Cristo, en eso imito a Pablo.
Entonces, yo imito a Cristo. Y en eso estoy imitando a Pablo, que él imita a Cristo y yo también imito a Cristo. Entonces, imiten a Cristo y así, ya que él es el buen pastor. Y ahí van a poder, a darle cumplimiento, pastoreen el rebaño de Dios. Sí, ustedes, ancianos, ahí van a poder darle cumplimiento a pastoreen el rebaño de Dios, ya que ustedes tienen aquello, ya que lo de entender la escritura, que es para los ancianos que están entre ustedes, o sea, que están en el pueblo de mi Dios. Ellos, para esos ancianos, ellos deben de darle cumplimiento a pastoreen el rebaño de Dios. Ya, entonces ya pueden entender cómo Jesús a su rebaño, él lo tiene, él tiene su rebaño y entonces de él, de él aprendemos, de él tenemos enseñanzas y así. Entonces ahí van a entender cómo mi Dios tiene a su rebaño, pero por eso conociendo a Jesús. Ahí van a entender cómo mi Dios tiene su rebaño, conociendo a Jesús. Y así van a poder conocer qué hacer. Ahí van a poder conocer qué hacer. Sí, ustedes ancianos van a poder conocer qué hacer ya por lo que da a entender las escrituras, que las escrituras dan a entender cómo es mi Dios, de lo que Él hace, y las escrituras dan a entender de Jesús. Entonces, así. Y ya está ahí, eso es para que puedan entender qué pueden hacer ustedes ancianos, para que le den cumplimiento a pastoreen el rebaño de Dios. Entonces deben conocer a Jesús y como lo da a entender Jesús, si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, conociendo a Jesús, están conociendo cómo es el Padre de Jesús. Y viendo a Jesús, están viendo cómo es el Padre de Jesús. ¿Ya? Porque Jesús lo da a entender que si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, conociendo a Jesús, estamos conociendo cómo es el Padre de Jesús. Y viendo a Jesús, estamos viendo cómo es el Padre de Jesús. Y la escritura de entender que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, Él es Jehová es nuestro pastor. Jehová es Yahweh. Es el Padre de Jesús y Yahweh es nuestro pastor y nada nos faltará. Entonces, así. Y ya está eso ahí, cómo pueden darle cumplimiento a pastoreen el rebaño de Dios. Ya eso quedó ahí, esa enseñanza. Y de entender en otra parte de la escritura. De entender en otra parte de la escritura y ustedes jóvenes sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás,
porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, esta enseñanza es para los jóvenes. Entonces, esta enseñanza es para los jóvenes. Esta parte de aquí en Primera Pedro 5, ahí en Primera Pedro 5, y ustedes, jóvenes, sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, esa enseñanza que está ahí en Primera Pedro 5, y ustedes, jóvenes, sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, esa enseñanza es para los jóvenes. ¿Ya? Esa enseñanza que está ahí, y ahí lo de entender para los jóvenes, que ahí en Primera Pedro 5, y ustedes, jóvenes, sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, para que porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, esto es es para ustedes jóvenes, esta enseñanza también. Y ustedes, jóvenes, sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ya saben, de entender que los jóvenes deben sujetarse, como lo de entender aquí, tienen que sujetarse a los ancianos. Los jóvenes deben de sujetarse a los ancianos. Entonces, porque lo está dando a entender aquí. Y ustedes, jóvenes, sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, deben de sujetarse a los ancianos, los jóvenes. Deben de vestirse y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, así, deben de vestirse vigorosamente y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás,
o sea, que se vistan vigorosamente con una actitud humilde para los demás. Esa es una manera de vestirse para los jóvenes, vigorosamente, con una actitud humilde para con los demás. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿y cómo podemos entender de ser humilde? De ser humilde es Jesús, conociéndolo a Él. Él es humilde. Jesús es humilde. Entonces, Jesús es humilde. De Él aprendemos. De Él, porque de Él aprendemos. Hay que imitar a Cristo, lo de entender ahí en la Escritura. Pablo lo de entender que hay que imitar a Cristo. Sean pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, lo de entender Pablo. Entonces, hay que imitar a Pablo en esto, que él imita a Cristo. Entonces, por eso yo imito a Cristo. Y Cristo es humilde, lo de entender la Escritura. La Escritura de entender que Cristo es humilde. Cristo es humilde. Entonces, de esa manera podemos saber que vestirse, o sea, para los jóvenes, que deben de vestirse vigorosamente, con una actitud, con una actitud humilde. O sea, con una actitud humilde. Y esa actitud humilde la podemos encontrar en Jesús, porque Jesús es humilde, lo de entender la Escritura. Entonces, para tener una actitud humilde, deben de conocer a Jesús, porque la Escritura de entender que Jesús es humilde, y los jóvenes deben de vestirse vigorosamente con una actitud humilde. Entonces, así, y conozcan a Jesús, porque Él es humilde. Lo de entender la Escritura, que Él es humilde. De entender la Escritura, que Jesús es humilde y manso. Entonces, ya está esa enseñanza ahí para los jóvenes, que deben de sujetarse a los ancianos y deben de vestirse vigorosamente con una actitud humilde, y esa actitud humilde la encuentran en Jesús, porque da a entender la Escritura que Jesús es humilde. Entonces, así, y ahí podemos entender qué hacer para tener esa actitud humilde. Deben de conocer a Jesús, para que los jóvenes se vistan, de entender esta Escritura, que los jóvenes deben de vestirse vigorosamente con una actitud humilde. Entonces, con esa actitud de Jesús, deben de vestirse vigorosamente ustedes jóvenes. Entonces, por eso que hay que conocer a Jesús. Pablo, para ser humilde, tenía que imitar a Cristo, porque Jesús es humilde, lo de entender la Escritura. Y así, entonces,
saben, ahí están jóvenes, está esa enseñanza está esa enseñanza en 1 Pedro 5, 5, 5. Y ustedes, jóvenes, sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ya está esa enseñanza para ustedes, jóvenes, que deben de sujetarse a los ancianos y deben de vestirse vigorosamente con una actitud humilde. Entonces, con la actitud de Jesús, así vístanse para con los demás, con la actitud de Jesús, con esa actitud humilde que tiene Jesús. De esa manera deben de vestirse ustedes, jóvenes, vigorosamente para con los demás. Me lo está dando a entender esta escritura. Y da a entender a la escritura que hay que humillarse a Yahweh, a Jehová. Yahweh es el Padre de Jesús. Jehová es el Padre de Jesús. Yahweh es el Padre de Jesús. Me lo da a entender a la escritura. Entonces, da a entender a la escritura que humíllense a Yahweh. Así. Y hay que humillarse a nuestro Dios. Y Jesús es Dios. Porque lo de entender en Isaías 9 en adelante hay una parte de la escritura. En Isaías 9 en adelante hay una parte de la escritura que da a entender que a Jesús hay que llamarlo Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, príncipe de paz. Entonces lo da a entender la escritura. Entonces así, y ahí lo de entender en esa escritura, en Isaías 9 en adelante, hay una parte de la escritura ahí que da a entender que a Jesús hay que llamarlo Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, príncipe de paz. Así hay que llamarlo a Jesús, Padre eterno, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces, está esta escritura y está esta escritura para leer esta escritura, para conocer que hay en esta escritura. Y da a entender en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? Ahí da a entender, ¿quién lo conocerá? Yo, Hashem. Hashem es el Padre de Jesús. Y da a entender la escritura ahí, en Jeremías. Yo, Hashem, yo escudriño Hashem, yo escudriño los corazones y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Entonces, hay de entender que Hashem es el Padre de Jesús. ¿Ya? Entonces, Hashem escudriña los corazones y sondea los riñones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Entonces, ahí da a entender en esa escritura en Jeremías, da a entender que conocer es escudriñar. Ya, entonces, y da a entender la escritura, escudriñen las escrituras. Porque parece que en ellas está la vida. ¿Ya?
Y aquello lo da a entender Jesús. Escudriñen las Escrituras porque parece que en ellas está la vida eterna. Entonces deben de escudriñar las Escrituras. Lo de entender Jesús, porque parece que en ellas está la vida eterna. Y como ahí pudieron entender que en Jeremías da a entender que conocer es escudriñar. Entonces tienen que conocer las Escrituras. Conocer es escudriñar. Ahí lo da a entender en Jeremías. Y entonces el que quiera aceptar a Cristo, quien quiera aceptar a Cristo, ahora lo puede hacer. Puede hacerlo ahí en el lugar donde está, puede hacerlo, de hacer lo que es aceptar a Cristo, ser cristiano y, y así. Entonces, yo le digo de ser del pueblo de mi Dios, para que usted pueda ser del pueblo de mi Dios. Entonces, ahora ahí puede hacer esta oración, ahí haga esta oración. Entonces ahí en el lugar donde está, haga esta oración y háblele a mi Dios, dándole a entender así: Dios mío, sé que eres el único. Me arrepiento de hacer pecados. Me vuelvo a ti. Te acepto. Séllame. Que yo pueda servirte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Me entrego a ti. Haz que me despoje de todo para ser tu discípulo. Y guárdame, cuídame, protégeme, defiéndeme. Ayúdame. Te necesito. Enséñame. Y que mi vestidura esté lavada y emblanquecida en la sangre tuya. Mora en mí y te amo. Te lo pido
Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahí está esa oración para que usted le pertenezca a Cristo. Y si es mujer, también para que le pertenezca a Cristo, haga la oración. Despójese de todo, usted varón, para ser discípulo de Jesús, porque de entender la Escritura que hay que despojarse de las cosas, de lo que posee, de lo que posee, hay que despojarse. Entonces, hay que despojarse de todo para ser discípulo de Jesús. Lo de entender la Escritura. Y así, entonces esa oración está ahí para que una mujer la haga o un varón la haga. Y así. Entonces, las mujeres, ellas son santas mujeres. Y los varones son los santos. Eso me lo da a entender la Escritura. Y así. Entonces, está ahí para que sean del pueblo de mi Dios. Para que sean del pueblo de mi Dios único. Ahí está esa oración. Ya acéptelo a Cristo. Cristo le ama. Da a entender la Escritura: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mi Dios, Jehová es Yahweh, mi Dios, Jehová, ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, para todo aquel que crea en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que crea en Jesús va a tener vida eterna. Me lo da a entender la Escritura. Y entonces tienen que servirle a mi Dios. Y da a entender la Escritura que todo lo que hagan, háganlo como... Da a entender la Escritura que todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, porque a Él servís. Entonces, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, porque a Él le sirven. Entonces, así. Y ya es tiempo. Usted, Carla Suárez, ya tiene que ser de Cristo. De Cristo. Usted tiene que ser de Cristo, Carla Suárez. Así. Y entonces ya pueden entender qué deben de hacer. Si usted, Carla Suárez, debe ya de ser de Cristo. Y da a entender la Escritura que el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Y la paga del pecado es la muerte, lo da a entender la Escritura. En cualquier momento, el que va a tener su paga. Y la paga del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, Carla Suárez, usted debe de ser del pueblo de mi Dios.
y da a entender la escritura que la paga del pecado es la muerte. Yo le digo porque la amo. Entonces, vuelvas a mi Dios, pero no por un momento, sino para siempre. Así como yo quiero, yo prefiero estar con mi Dios, ser de mi Dios, para siempre. Y yo sí quiero servirle a mi Dios. Yo sí quiero servirle a mi Dios. Yo quiero ser pastor, sí. Entonces, usted debe de servirle a mi Dios. Entonces, entonces Carla Suárez da a entender la escritura, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si usted sabe lo que es bueno, lo que es hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, por eso debe, ahora ya sabe, ahora ya sabe lo que debe de hacer. Entonces, usted ya sabe lo que debe de hacer, es volverse a mi Dios, ser del pueblo de mi Dios. Sí, Carla Suárez, usted, se lo digo porque la amo, usted debe de ser del pueblo de mi Dios. Yo se lo estoy hablando porque la amo. ¿Ya? Entonces, porque la paga del pecado es la muerte. Y no le deseo a usted eso. No le deseo eso a usted. La muerte no se la deseo. O sea, esa paga que da el pecado, no se la deseo a usted. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, esa paga del pecado no se la deseo a usted, Carla Suárez. Entonces, vuélvase a mi Dios y entienda que el que sabe lo que es bueno y no lo hace, y da a entender la escritura que el que sabe lo que es bueno y no lo hace le es pecado. Por eso hay que hacer lo bueno. Si usted sabe lo que es hacer lo bueno, hágalo. Entonces, y Jesús eh, enseñaba de mi Dios, hay que aprender, de él aprendemos qué se debe de hacer, de él aprendemos a hacer lo bueno. Me lo de entender la escritura. Y Jesús de entender, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.